El olor a canela y piloncillo del arroz con leche que burbujeaba en la estufa debería haberme traído paz. Siempre lo hacía. Era el aroma de mi vida, el perfume de mi cocina, el único lugar en el mundo donde todo parecía tener sentido. Pero esa tarde, en mi cumpleaños número 70, el aire estaba cargado de algo más, algo agrio que se me pegaba al fondo de la garganta. La casa estaba llena de ruido, de las risas forzadas de mi yerno, de los gritos de los nietos más pequeños correteando por el pasillo. Mi hijo, Ramiro, y mi hija, Lidia, habían organizado todo. Una fiesta sorpresa, dijeron. Pero la única sorprendida parecía ser yo, al descubrir lo extraña que me sentía en mi propio hogar. Lidia, con su vestido nuevo que seguramente costó más de lo que yo ganaba en una semana en la fonda, revoloteaba por la sala, asegurándose de que cada invitado tuviera una copa llena. Su sonrisa era una línea perfecta y tensa, como la costura de un traje caro. Ramiro, por su parte, se aferraba a una botella de cerveza junto a la parrilla, riendo demasiado fuerte de los chistes de sus cuñados. Los miraba y sentía un tirón en el pecho, una melancolía inexplicable. Eran mis hijos, la obra de mi vida, los dos corazones que habían latido junto al mío. ¿En qué momento se habían convertido en estos extraños con sonrisas de papel? Estaba en la cocina, mi santuario, removiendo el arroz para que no se pegara, cuando mi nieta Jimena se deslizó a mi lado. A sus 19 años, Jimena tenía la mirada de un alma vieja. No había heredado la superficialidad de su madre, Lidia, ni la debilidad de su tío, Ramiro. Tenía los ojos de mi difunto esposo, Eladio, ojos que veían más allá de las apariencias. «Abuela», susurró, y su voz era un hilo de urgencia. Me volví, esperando que me pidiera más servilletas o que le dijera dónde guardaba los platos para el pastel. Pero su rostro estaba pálido, sus labios apretados en una línea fina. En sus manos sostenía su teléfono como si fuera un arma. «¿Qué pasa, mija? ¿Te sientes mal?», le pregunté, secándome las manos en el delantal. Ella negó con la cabeza. Sus ojos, grandes y oscuros, se llenaron de lágrimas que se negaban a caer. «Tienes que ver esto, abuela. Ahora, aquí». Me llevó a la despensa, el pequeño cuarto al fondo de la cocina, donde guardaba los costales de harina y las latas de chiles. El ruido de la fiesta se atenuó, reemplazado por el zumbido del viejo refrigerador. Jimena cerró la puerta con cuidado y me tendió el teléfono. En la pantalla, una imagen temblorosa mostraba el interior del auto de Lidia, estacionado en la esquina de nuestra propia calle. La luz del atardecer teñía de naranja el tablero. Y entonces los vi, a mis dos hijos. La voz de Lidia, nítida y fría, cortó el silencio de la despensa. «Merasteridia, es que ya no se puede, Ramiro. Cada día está más terca. El otro día casi quema los frijoles. ¿Qué vamos a hacer si un día deja el gas abierto?» Ramiro suspiró, un sonido cansado y lleno de fastidio. «Ya te dije, hablé con el tipo este, el doctor Morales. Dice que con una evaluación puede certificar que ya no está en sus cabales, que necesita cuidados profesionales. Y eso funcionará para...» «¿Ya sabes?», preguntó Lidia, y aunque no dijo la palabra, yo la sentí como un golpe en el estómago. «La casa». «Mi casa». «Sí», respondió Ramiro. «Con el papel del doctor podemos solicitar la tutela, tomar decisiones por ella, por su propio bien, claro». El teléfono temblaba en mis manos. El mundo a mi alrededor se disolvió en un zumbido sordo. Mis rodillas flaquearon y tuve que apoyarme en un costal de arroz para no caer. El aroma a canela y piloncillo ahora me olía a veneno. Mis hijos. Mi sangre. Planeando declararme loca para robarme lo único que me quedaba. La fiesta al otro lado de la puerta, con sus risas y su música, se sentía como el funeral de la vida que creí haber construido. La fiesta terminó, las luces se apagaron y el silencio finalmente reclamó la casa, un silencio pesado, denso, que se pegaba a las paredes como el hollín. Me senté en la oscuridad de mi sala, en el viejo sillón de orejas que había sido de Eladio, y dejé que la verdad me inundara. La verdad no era solo lo que había visto en ese video.
La verdad más dolorosa era que, en el fondo, no estaba del todo sorprendida. Durante años, había practicado un tipo muy particular de ceguera, una ceguera voluntaria. Me enfrenté a mí misma en la quietud de la noche, despojándome de la imagen de la madre abnegada y víctima que tan cómodamente había habitado. No, yo no era solo una víctima, había sido cómplice de mi propia desgracia. Había elegido no ver. Recordé la vez, hace unos 5 años, que Ramiro me llamó a las 2 de la mañana. Su voz, un susurro avergonzado, me pedía dinero. «Es para una pieza del taller, mamá, urgente. Si no la pago mañana, pierdo un cliente importante». Le transferí el dinero sin hacer preguntas, ignorando el hecho de que era la tercera vez en 6 meses. Elegí creer en la urgencia del taller y no en el rumor que había escuchado de doña Flora, la vecina, sobre haberlo visto salir de una cantina de mala muerte. Ceguera voluntaria. Recordé a Lidia, hace apenas un año, mostrándome fotos en su teléfono de la nueva cocina de su comadre. «Mira, mamá, qué belleza, mármol italiano», y yo con esta formaica vieja que se está despegando. ¡Qué vergüenza! Su queja no era una simple observación, era una demanda velada. Y yo, en lugar de decirle que su vergüenza no era mi responsabilidad, le di una parte de mis ahorros, diciéndome a mí misma que era por verla feliz. Mentira. Era para acallar su descontento, para comprar su afecto. Ceguera voluntaria. Las señales habían estado ahí, como pequeñas grietas en la pared que, si las ignoras, terminan por derribar la casa. Las llamadas que solo llegaban cuando necesitaban algo, las visitas que se sentían como inspecciones, con sus miradas recorriendo los muebles, calculando su valor, el desinterés absoluto por mi salud, más allá de un «¿Cómo sigues, mamá?», dicho al pasar, mientras sus ojos ya estaban en otra parte, la forma en que hablaban de la casa, nuestra casa, como si yo fuera solo una inquilina temporal en mi propio hogar. ¿Por qué lo había permitido? La respuesta era tan simple como humillante. Por miedo. Miedo a la soledad. Miedo a confirmar que los hijos por los que había sacrificado todo me veían solo como un cajero automático con fecha de caducidad. Era más fácil fingir, construir un castillo de naipes de amor familiar y vivir dentro de él, ignorando el viento que amenazaba con derribarlo todo. Esa noche, sentada en el sillón de mi esposo, sentí su presencia. El adiós siempre había sido el realista, el que me mantenía con los pies en la tierra. «Amalia», me habría dicho, con su voz tranquila pero firme, «el amor no te hace tonta. No dejes que te hagan tonta». Pero yo lo había dejado. Había permitido que su amor se convirtiera en una excusa para mi debilidad. El dolor que sentía no era solo por la traición de mis hijos. Era también por la traición a mí misma. Por cada vez que justifiqué su egoísmo, por cada vez que minimicé su desdén, por cada vez que elegí la comodidad de una mentira sobre la dureza de la verdad. El video que Jimena me mostró no había iniciado el incendio, solo había abierto la puerta para que yo viera las llamas que yo misma había ayudado a avivar, ignorándolas, esperando que se consumieran solas. Pero el fuego, cuando se alimenta, no se apaga, crece, y ahora amenazaba con consumirme a mí. La imagen de mí misma como una mujer frágil y ciega se hizo añicos al recordar. La memoria, a veces, es un arma de doble filo. Te hiere con el pasado, pero también te recuerda quién eras antes de que las heridas te cambiaran. Y yo no siempre fui así. No siempre fui la mujer que agachaba la cabeza. Me transporté 30 años atrás. La fonda, la cocina de Amalia, era apenas un local pequeño con 4 mesas de plástico y un suelo de cemento pulido. El adío acababa de fallecer hacía un año, dejándome con 2 niños adolescentes y una montaña de deudas. Mi único capital era el sazón de mi madre y una terquedad que rayaba en la locura. Una mañana, el proveedor de carne, un hombre corpulento llamado Rivas, con un bigote manchado de grasa y una mirada de tiburón, me entregó la factura. La cifra era casi el doble de lo habitual. «¿Qué es esto, don Rivas?», le pregunté. Mi voz tranquila, aunque sentía el corazón martilleándome en el pecho. Sabía que me estaba probando, viendo si la viuda reciente era presa fácil. «Inflación, doñita, inflación».
dijo con una sonrisa condescendiente, palmeando la factura. Todo sube. Permítame, dije, tomando el papel. Fui a mi pequeño escritorio al fondo, saqué mi libreta de cuentas, la que llevaba con una caligrafía apretada y precisa. Revisé las últimas 5 facturas, los precios por kilo, las fechas. Regresé al mostrador. Mire, don Rivas, comencé, poniendo la libreta abierta junto a su factura inflada. Aquí dice que la semana pasada el kilo de bistec estaba en 40 pesos. Y hace un mes, en 38, una inflación del 100% en 7 días, me parece más un milagro económico que una realidad del mercado. A menos que sus vacas hayan empezado a comer oro. El rostro de Rivas pasó del rojo al púrpura. Empezó a balbucear, a hablar del transporte, de la sequía. Yo no levanté la voz. Lo miré directamente a los ojos. Entiendo que los negocios son los negocios, don Rivas, pero yo no soy tonta. Y no me gusta que me tomen por tonta. Esta es la cantidad correcta, dije, escribiendo la cifra real en un trozo de papel. Si le parece bien, seguimos trabajando. Si no, la carnicería de don Pepe a 2 calles estará encantada de tener una nueva clienta. Que tenga buen día. Me di la vuelta y regresé a mi cocina, sin esperar su respuesta. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de adrenalina. Escuché sus maldiciones entre dientes, el sonido del papel rasgado y finalmente el de sus botas pesadas alejándose. Al día siguiente, su ayudante entregó el pedido con una nueva factura. La cifra era la correcta. Esa era yo, la mujer que no se dejaba intimidar, la mujer que revisaba cada cuenta, que peleaba cada centavo, que se levantaba a las 4 de la mañana para ir al mercado a elegir los mejores aguacates. La mujer cuyas manos estaban permanentemente marcadas por pequeñas cicatrices de quemaduras de aceite y cortes de cuchillo, medallas de una guerra diaria por la supervivencia. ¿Dónde había quedado esa mujer? Se había escondido, me di cuenta. Se había retirado detrás del papel de madre, dejando que la ternura erosionara la firmeza. Había cambiado la armadura de la mujer de negocios por el delantal de la abuela consentidora. Y mis hijos, en lugar de apreciar el cambio, lo habían visto como una oportunidad. Vieron la suavidad no como un regalo, sino como una debilidad a explotar. El recuerdo no me trajo tristeza, sino una extraña claridad. Esa mujer no estaba muerta. Solo estaba dormida. El descaro de Rivas la había despertado 30 años atrás. El descaro de mis propios hijos la estaba despertando ahora. Y me di cuenta de que la batalla que se avecinaba no era diferente a la de aquella mañana. Se trataba de lo mismo, de no dejar que me tomaran por tonta, solo que esta vez el enemigo no era un proveedor abusivo. Eran mi propia sangre. Y el precio de la derrota no era perder unos pesos en una factura, sino perderlo todo. La memoria de Ramiro era la que más me dolía, porque estaba entrelazada con la esperanza. Siempre vi en él un reflejo de su padre, un hombre bueno, trabajador, pero con una sombra de inseguridad que lo perseguía. Eladio la había conquistado con trabajo duro. Ramiro, en cambio, parecía ahogarse en ella. Su sueño siempre fue el taller mecánico. Ser mi propio jefe, mamá, decía desde que era un adolescente y desarmaba el motor de nuestra vieja camioneta en el patio trasero. Cuando finalmente abrió Taller Ramiro, con un préstamo que yo cofirmé, sentí un orgullo inmenso. Le di la bendición, le colgué un rosario en el espejo de la oficina y le cociné su platillo favorito para celebrar. Los primeros años fueron difíciles, pero decentes. Sin embargo, poco a poco, empecé a notar las señales. Las llamadas pidiendo un dinerito para la renta del local, que este mes estuvo flojo. Las excusas sobre clientes que no pagan a tiempo. Y luego, el golpe final. Fue una noche de martes. Llovía a cántaros y el teléfono sonó pasadas las 11. Era Ramiro. Su voz era un susurro roto, ahogado por sollozos. «Mamá, necesito ayuda». Mi corazón de madre se encogió. «¿Qué pasó, mijo? ¿Estás bien? ¿Hubo un accidente?» «Peor, mamá, peor», gimió. «Debo dinero, mucho dinero. Si no pago mañana me van a quitar el taller. Lo voy a perder todo.
Me vestí a toda prisa y conduje bajo la lluvia hasta su taller. Lo encontré sentado en la oscuridad, rodeado de herramientas y el olor a aceite y metal frío. La imagen era desoladora. Un hombre de casi 40 años, llorando como un niño. Me contó la historia, una mala inversión, un socio que lo estafó, una deuda que creció como una bola de nieve. No sé cuánto era verdad y cuánto era mentira. En ese momento no importaba. Solo veía a mi hijo, mi primer hijo, humillado y derrotado. ¿Cuánto es?, le pregunté. Mi voz más firme de lo que me sentía, me dijo la cifra. Era una cantidad exorbitante. Era, casi exactamente, el dinero que yo había estado ahorrando durante 10 años para remodelar la fonda y quizás cambiar el techo de la casa, que ya tenía goteras. Era el dinero de mi vejez, de mi seguridad. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina, mirando la lluvia golpear la ventana, y sopesé mis opciones. Podía decirle que no, que sus deudas eran suyas. Podía darle una lección sobre responsabilidad, pero la imagen de su rostro descompuesto por la vergüenza me perseguía. Era mi hijo. ¿Cómo podía darle la espalda? A la mañana siguiente, fui al banco y retiré mis ahorros. Se los di en un sobre de papel manila, sin decir una palabra. Él lo tomó con manos temblorosas. Se arrodilló frente a mí, ahí mismo, en el suelo de la fonda. Agarró mis manos, las que olían a cebolla y ajo, y las besó. «Te lo juro, mamá», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. «Te lo juro por la memoria de mi papá, que te lo voy a devolver todo, cada centavo, y te voy a hacer sentir orgullosa. Es la última vez». «Te lo juro», le creí. O, para ser más precisa, elegí creerle. Le levanté del suelo, le sequé las lágrimas y le dije que todo estaría bien. Por supuesto, nunca me devolvió el dinero. El taller siguió funcionando a duras penas y sus visitas se hicieron más esporádicas. La promesa se disolvió en el tiempo, como el azúcar en el agua, y yo nunca se lo recordé. Enterré el sacrificio en el mismo lugar donde enterraba todas las decepciones, diciéndome que era lo que una madre debía hacer. Ahora, en la oscuridad de mi sala, ese recuerdo se sentía como una brasa ardiente en mi pecho. No era el dinero lo que me dolía, era la memoria de su juramento, de sus lágrimas, de su rodilla en el suelo. Había comprado su salvación con el sudor de mi vida, y él ahora planeaba pagarme enviándome a un asilo. La vergüenza que vi en sus ojos esa noche no era arrepentimiento, era la humillación de ser descubierto. Y ahora, su plan era simplemente asegurarse de que la próxima vez no hubiera nadie para descubrirlo. Con Lidia, la herida era diferente. No era una traición explosiva como la de Ramiro, sino un veneno lento, administrado en pequeñas dosis a lo largo de los años. Era el veneno de la vergüenza. Mi hija siempre pareció avergonzarse de mí, de nosotros, de sus orígenes. Se casó con un hombre de buena familia, un arquitecto que vivía en una de esas colonias nuevas con calles de nombres de árboles europeos y seguridad privada en la entrada. Desde entonces, su vida se convirtió en una constante competencia por mantener las apariencias. Y yo, con mi fonda de manteles de plástico y mi olor a guisado, era una mancha en su perfecto cuadro de estatus social. El recuerdo más nítido era el de su graduación universitaria. Yo había trabajado doble turno durante 3 meses, aceptando pedidos de banquetes y vendiendo postres los domingos, todo para poder comprarle el vestido que ella quería. Un vestido de diseñador, de una boutique del centro comercial más caro de la ciudad. Era una cantidad de dinero absurda, pero ella había llorado, diciendo que todas sus amigas llevarían vestidos así y que no quería parecer la pobretona del grupo. El día de la ceremonia, me presenté en el auditorio con mi mejor vestido, uno que había comprado hacía 10 años para una boda, y mi rebozo de Santa María. Me sentía orgullosa, pletórica. Mi hija, la primera de la familia con un título universitario. La encontré rodeada de sus amigas, todas ellas chicas delgadas con peinados elaborados y joyas discretas pero costosas. Cuando me vio, su sonrisa se congeló por una fracción de segundo. «Mamá, qué bueno que llegaste», dijo.
pero su tono era tenso. Me dio un beso rápido en la mejilla, un beso que apenas rozó mi piel. «Estás preciosa, mija». Como una reina, le dije, con la voz embargada por la emoción. Ella me apartó suavemente del grupo. «Gracias, mamá». «Oye, ¿te importa si te sientas por allá?», dijo, señalando con la cabeza hacia las últimas filas. «Es que mis suegros están aquí y guardamos los lugares de adelante para la familia de Ricardo». La familia de Ricardo. ¿Y yo? ¿Qué era yo? Me quedé allí, de pie, en medio del pasillo, mientras ella regresaba con sus amigas y sus risas de cristal. Sentí como si me hubieran abofeteado. Caminé hasta la última fila, la más oscura, y me senté sola. Desde allí vi a mi hija recibir su diploma. Vi a sus suegros abrazarla. Vi cómo posaba para las fotos, radiante, en su vestido caro pagado con mis manos quemadas por el aceite. Y en ninguna de esas fotos aparecía yo. Esa noche, cuando regresó a casa para dejar el vestido, actuó como si nada hubiera pasado. «Fue increíble, mamá. Gracias por el vestido. A todo el mundo le encantó». Yo solo asentí. ¿Qué podía decirle? ¿Que me había roto el corazón? ¿Que su vergüenza me había dolido más que cualquier insulto? Decirlo habría sido inútil. Ella no lo habría entendido. Para ella, mi sacrificio era solo un medio para un fin. Su propia imagen. Ese fue el día en que comprendí que para Lidia yo era un mal necesario. La proveedora, la que financiaba sus aspiraciones, pero también la que debía ser escondida, como un mueble viejo y feo, cuando llegaban las visitas importantes. Ahora, la idea de enviarme a un asilo cobraba un sentido macabro y perfecto. No era solo por el dinero de la casa. Era la solución definitiva a su problema de imagen. Un asilo era un lugar discreto, un lugar donde podía guardarme, lejos de las miradas de su círculo social. Podría decirles a sus amigas, con una expresión de falsa tristeza: «Mi pobre madre, su mente ya no está bien. Tuvimos que buscarle un lugar con cuidados especializados». Sería la hija abnegada, la que se preocupaba. Y finalmente, se habría librado de mí para siempre. La vergüenza, finalmente, estaría encerrada tras los muros de un geriátrico. Los días que siguieron a mi cumpleaños fueron una niebla de dolor y una claridad helada. Cada mañana me despertaba con un peso en el pecho, la certeza de que mi vida, tal como la conocía, era una farsa. Pero con esa certeza también crecía una resolución fría, una calma que no había sentido en años. La mujer que negociaba con proveedores y contaba cada centavo estaba tomando el control. Jimena se convirtió en mis ojos y oídos. La pobre niña cargaba con una culpa que no le correspondía, como si fuera su deber protegerme de sus propios padres. Llegaba de la universidad con los ojos enrojecidos y me mostraba nuevas pruebas que había logrado obtener. Su teléfono ahora era un archivo de la traición. Una tarde me hizo escuchar una grabación de audio. La voz de Lidia, hablando por teléfono con su esposo Ricardo. El tono era casual, como si hablaran del menú de la cena. «Es que si se muere pronto, pues mejor, nos ahorramos problemas. Si no, con el papel del doctor basta para incapacitarla. El abogado de Ricardo dice que es un trámite sencillo». Un trámite sencillo. Mi vida, mi libertad, reducida a un trámite sencillo. Apreté los puños hasta que las uñas se me clavaron en las palmas. «Gracias, mija», le dije a Jimena. Mi voz un susurro ronco. «Ya no busques más. Es suficiente. No quiero que te pongas en riesgo». Esa misma tarde llamé a don Eladio. No era un hombre de muchas palabras, pero su lealtad a la memoria de mi esposo era inquebrantable. Era mi único ancla a un pasado donde la confianza no era una palabra vacía. «Eladio», le dije, intentando que mi voz no temblara, «necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesto conmigo. Dime, Amalita, ¿sabes que para ti, lo que sea?», respondió con su voz grave y pausada. «¿Has notado algo raro en mis hijos últimamente?» Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio largo, pesado. Sabía que estaba eligiendo sus palabras con cuidado. «Amalia», comenzó finalmente,
Tu esposo, que en paz descanse, siempre decía que los problemas, como el pescado, empiezan a oler mal por la cabeza, y últimamente he notado un olor raro. Le conté lo que había descubierto. No todo, solo lo suficiente. Le hablé de sus planes, de su deseo de incapacitarme. Don Eladio escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, soltó un suspiro que pareció cargar con el peso del mundo. No me sorprende, dijo con tristeza. Ahora todo tiene sentido. Hace como una semana, vi a tu hijo Ramiro saliendo de una notaría en el centro. Iba con un tipo que no me gustó nada, un hombrecito con un traje brillante y una sonrisa grasosa. Parecía una comadreja. No me dio buena espina, Amalita. Pensé que tu hijo andaba en malos pasos, pero no imaginé que tan malos. La comadreja. Seguramente el infame doctor Morales o algún abogado corrupto. La red era más grande de lo que pensaba. No era solo una idea loca de mis hijos. Era un plan en marcha, con profesionales involucrados. Gracias, Eladio. Gracias por tu honestidad, le dije. No me agradezcas. Dime qué necesitas. Si hay que ir a hablar con ese par de ingratos y ponerlos en su lugar, comenzó a decir, su voz encendiéndose de indignación. No, lo interrumpí, una calma gélida apoderándose de mí. No, hablar ya no sirve de nada, pero sí voy a necesitar tu ayuda. Necesitaré un testigo, un hombre de honor. Cuenta conmigo para lo que sea, Amalita. Para lo que sea. Colgué el teléfono. La pieza final del rompecabezas había encajado. Esto no era una fantasía, no era un malentendido, era una conspiración. Y si ellos tenían un plan, yo necesitaba uno mejor. El llanto se secó. La tristeza se transformó en una energía fría y punzante, como un trozo de hielo en el centro de mi pecho. Durante días me había sentido como una víctima, una pobre anciana traicionada. Pero esa mañana, al mirarme en el espejo del baño, vi algo más. Vi las arrugas alrededor de mis ojos. Sí, pero también vi la chispa que había creído extinta. La chispa de la mujer que había sobrevivido a la viudez, a la pobreza, a los proveedores abusivos. La mujer que había construido un negocio y una vida con nada más que sus dos manos. Esa mujer no iba a terminar sus días en un asilo, babeando en una silla de ruedas, mientras sus hijos se gastaban el dinero de su sudor. No, esa mujer iba a pelear. Busqué en mi vieja agenda de teléfonos, la que tenía las orillas gastadas y manchas de grasa de cocina. Encontré el número que buscaba, Carmen Rojas. Carmen era la hija de Consuelo, una de mis primeras clientas y amigas de la fonda. La recordaba como una niña flacucha y de ojos vivaces que hacía la tarea en una de mis mesas mientras su madre trabajaba. Ahora, según me había contado Consuelo con un orgullo desbordante, era abogada. Una de las buenas. Una leona, mi hija, había dicho. Necesitaba una leona. Marqué el número con dedos firmes. Despacho Jurídico Rojas. Buenos días. Contestó una voz profesional. Buenos días. Quisiera hablar con la licenciada Carmen Rojas. Dígale que llama a Amalia, de la cocina de Amalia. Soy amiga de su mamá. Hubo una pausa, y luego la voz de Carmen, más cálida ahora. Señora Amalia, qué gusto. ¿Cómo está? Mi mamá siempre me cuenta de usted. Dice que sigue haciendo el mejor mole de la ciudad. Estoy bien, mija, ocupada como siempre mentí, pero necesito tu ayuda. Necesito hablar con una abogada, con una leona. Carmen captó la seriedad en mi voz de inmediato. Claro que sí, señora Amalia. ¿Le parece bien si la veo esta misma tarde? Venga a mi oficina. Aquí la espero. Esa tarde, me senté frente a ella en su moderno despacho, con sus muebles de cristal y sus títulos enmarcados en la pared. Carmen ya no era la niña flacucha. Era una mujer imponente, con una mirada directa y una inteligencia que brillaba en sus ojos. Le conté todo, desde el video en la despensa hasta la conversación con don Eladio. No omití nada. Le hablé de los sacrificios, de la ceguera voluntaria, del dolor y finalmente de la rabia. Lloré un poco al principio, pero terminé mi relato con la voz firme, con el hielo instalado de nuevo en mi pecho. Carmen escuchó en silencio.
asintiendo de vez en cuando su rostro impasible. Cuando terminé, se reclinó en su silla y me miró fijamente durante un largo rato. «Señora Amalia», dijo finalmente. Su voz era tranquila pero cortante como el filo de un cuchillo. «Lo que sus hijos están haciendo no solo es inmoral, es ilegal. Se llama fraude, conspiración y abuso de confianza contra una persona mayor. Y créame, hay jueces que se toman esto muy, muy en serio». Sentí una ola de alivio recorrer mi cuerpo. «Entonces, ¿podemos hacer algo?». La sonrisa que apareció en el rostro de Carmen no era dulce. Era la sonrisa de una depredadora que acaba de oler sangre. «Oh, claro que podemos hacer algo», dijo. «Vamos a hacer mucho más que algo. Vamos a tenderles una trampa tan perfecta que desearán no haber nacido». Se inclinó sobre el escritorio. «Ellos creen que usted es una viejita frágil y confundida, ¿verdad? Pues bien, a partir de hoy, usted va a ser la viejita más frágil y confundida que hayan visto en su vida». Vamos a darles exactamente lo que quieren. Y cuando estén más confiados, cuando crean que tienen la victoria en sus manos, vamos a destruirlos. Nació la operación Mamá Gallina, y por primera vez en mucho tiempo sentí que recuperaba el control de mi vida. La llama de mi dignidad, la que creí que habían apagado, ardía ahora más fuerte que nunca. Comenzó mi actuación. Me convertí en la actriz principal de la obra más triste y retorcida de mi vida. Y, para mi sorpresa y horror, descubrí que era una actriz excelente. Quizás porque, en el fondo, no tenía que actuar demasiado. Solo tenía que sacar a la superficie todos los miedos que una mujer de mi edad realmente tiene. El primer acto fue en la cocina. Lidia vino a visitarme con el pretexto de traerme un panqué. Mientras ella hablaba sin parar sobre los problemas con su jardinero, yo puse una olla de arroz en la estufa. A propósito, dejé la flama demasiado alta. A los pocos minutos, un olor a quemado llenó el aire. «Mamá», gritó Lidia, corriendo hacia la estufa. «El arroz, se te está quemando todo». Yo la miré con una expresión de genuina confusión. ¿El arroz? ¡Ay, Dios mío! Con la plática se me fue el santo al cielo. «¡Qué cabeza la mía!», dije, suspirando y llevando una mano a mi frente. Vi la mirada de Lidia. Era una mezcla de fastidio y una mal disimulada satisfacción. Era la mirada de alguien que ve confirmadas sus sospechas. «Ya ves, mamá, tienes que tener más cuidado. Un día de estos vas a causar un incendio», dijo, con ese tono de paciencia exagerada que se usa con los niños pequeños. El segundo acto fue con Ramiro. Vino a arreglar una fuga en el lavabo que yo misma había aflojado la noche anterior. Mientras él trabajaba, yo me senté a la mesa de la cocina, fingiendo leer el periódico. «Ramiro, mijo», le dije de repente, «¿qué día es hoy?» «Es martes, mamá», respondió sin levantar la vista. Dejé pasar 5 minutos. «Oye, mijo, ¿me pasas mis lentes? No los encuentro». Él suspiró. «Los traes puestos, mamá». Me toqué la cara, como si estuviera sorprendida. «Ay, de veras, qué distraída soy. Es que esta receta, no la entiendo bien», dije, señalando una página al azar del periódico. Él se levantó, se secó las manos y miró el periódico. «Mamá, esa es la sección de deportes». Lo miré con los ojos muy abiertos, una máscara de vulnerabilidad y confusión. Vi cómo intercambiaba una mirada rápida con el techo, una mirada que decía «no puede ser». Cada día, añadía un nuevo detalle a mi personaje. Perdía las llaves. Le preguntaba a Lidia si ya había comido, justo después de haber terminado de almorzar juntas. Le contaba a Ramiro la misma anécdota 2 veces en una hora. Y lo más doloroso de todo, dejaba que ellos me ayudaran a manejar mi dinero, a pagar mis cuentas, observando con una satisfacción fría cómo revisaban mis estados de cuenta, sus ojos brillando con codicia. Cada gesto de condescendencia de ellos, cada «no te preocupes, mamá, yo lo hago», cada mirada de lástima, era un clavo más que ellos mismos martillaban en su propio ataúd. Yo solo les estaba proporcionando el martillo y los clavos. Por dentro me estaba muriendo. Cada mentira, cada acto de falsa senilidad era una pequeña traición a la mujer fuerte que siempre había sido, pero por fuera mantenía la compostura.
Me aferraba a la imagen del rostro de Carmen, a su sonrisa de leona. Me aferraba a la promesa de la justicia. Una noche, Lidia me llamó. «Mamá, solo para recordarte que mañana tienes cita con el cardiólogo». «¿El cardiólogo?», pregunté, con voz temblorosa. «Pero, si yo fui la semana pasada». «No, mamá, fuiste al dentista. La cita con el cardiólogo es mañana. No te preocupes, Ramiro y yo pasamos por ti, para que no te vayas a perder». Colgué el teléfono y me permití sonreír en la oscuridad. El cardiólogo, por supuesto, seguramente el famoso doctor Morales. La trampa estaba lista. Y ellos, mis pobres y ambiciosos hijos, caminaban directamente hacia ella, ciegos de arrogancia, convencidos de la fragilidad de la mujer que les había dado la vida. Al día siguiente, me reuní de nuevo con Carmen en su despacho. Le conté de mi actuación, de la cita con el cardiólogo que mis hijos habían arreglado. Ella escuchaba, asintiendo, una sonrisa de aprobación formándose en sus labios. «Perfecto, señora Amalia. Están mordiendo el anzuelo», dijo. «Ahora es el momento de preparar nuestra arma secreta, el golpe de gracia». «¿Qué necesitas de mí, mija?», le pregunté. «Necesito los papeles de la casa, la escritura original, todo lo que tenga». Fui a casa y abrí la vieja caja de metal donde Eladio guardaba todos los documentos importantes. Estaba en el fondo del closet, cubierta de polvo. Hacía años que no la abría. Dentro, junto a nuestras actas de matrimonio y las de nacimiento de los niños, estaba el sobre grande y amarillento. Escrituras, Casa Calle de los Fresnos, había escrito Eladio con su letra fuerte y clara. Regresé al despacho de Carmen y puse el sobre en su escritorio de cristal. Ella se puso unos guantes delgados de algodón, como una cirujana, y extrajo los documentos con cuidado. Los leyó en silencio, sus ojos moviéndose rápidamente de una cláusula a otra. Yo esperaba, con el corazón en un puño. ¿Y si había algo que no sabía? ¿Y si Eladio había puesto a los niños como coherederos? Mis hijos siempre habían asumido que la casa era de los dos, y que por derecho les correspondía la mitad de su padre. De repente Carmen levantó la vista. Sus ojos brillaban. «Señora Amalia», dijo lentamente, «su esposo era un hombre muy, muy sabio. ¿Por qué lo dices?» «Mire esto», dijo, señalando una sección del documento. «La casa fue comprada bajo el régimen de bienes separados. Y la escritura está única y exclusivamente a nombre de usted, Amalia Rivas de Torres. No hay más nombres. No hay beneficiarios. Legalmente, esta casa es suya y solo suya. Sus hijos no tienen ningún derecho sobre ella mientras usted viva». Sentí que el aire regresaba a mis pulmones. Recordé vagamente la conversación tantos años atrás. Yo no entendía de esas cosas. Eladio se había encargado de todo. «Es tuyo, Amalita», me había dicho, «para que nunca nadie, ni nuestros propios hijos, te digan qué hacer en tu propia casa. Es tu fortaleza». Mi fortaleza. Las lágrimas llenaron mis ojos, pero esta vez eran de gratitud. Gratitud hacia el hombre que, incluso después de muerto, seguía protegiéndome. Carmen sonrió, una sonrisa genuina esta vez. «Esto lo cambia todo. Esto no es solo un escudo, es una espada, y vamos a usarla». Pasamos la siguiente hora trabajando. Con una eficiencia implacable, Carmen redactó 2 documentos. El primero era un Nuevo Testamento. En él, desheredaba completa y explícitamente a mis 2 hijos, Ramiro Torres Rivas y Lidia Torres Rivas. La cláusula era brutal y precisa. Por sus actos de deslealtad, abuso de confianza y por atentar contra mi bienestar y mi libertad, les lego mi perdón, si es que algún día lo encuentran. Y nada más. El segundo documento era aún más poderoso. Era un fideicomiso. En él, yo transfería la propiedad total e irrevocable de la casa a mi nieta, Jimena Rojas Torres. El fideicomiso se haría efectivo en el momento que yo lo decidiera o en el momento de mi fallecimiento. La única condición era mi derecho a habitar la casa, de forma vitalicia, hasta el último de mis días. Firmé los documentos con el pulso firme.
Cada trazo de la pluma era una declaración de guerra. Era la firma de la vieja Amalia, la que no se dejaba intimidar. La firma de un hombre sabio que me había dado las armas para mi última batalla. Y la promesa de un futuro para la única persona que había demostrado merecerlo. Con los documentos firmados y guardados bajo llave en la caja fuerte de Carmen, me sentí como una general antes de la batalla final. El miedo había desaparecido, reemplazado por una paciencia gélida. Ahora solo tenía que esperar el momento adecuado para atacar. Jimena fue quien me trajo la información clave. Llegó una noche, más pálida que de costumbre. Había dejado su teléfono grabando en la sala mientras Lidia y Ramiro la visitaban. «Abuela», me dijo en un susurro, «ya tienen fecha. Es este viernes». En la grabación, la voz de Ramiro sonaba ansiosa. «El doctor Morales ya está listo. Dice que el viernes por la mañana es perfecto. Va a venir a la casa, le hará unas pruebas sencillas y con eso redacta el informe. Para la tarde el abogado ya puede empezar el trámite de la tutela». «Perfecto», respondió Lidia. «Hay que asegurarnos de que esté tranquila. Le llevaré su pan dulce favorito. Hay que tratarla con cariño para que no sospeche nada». «Con cariño». La palabra sonó como una obscenidad. El viernes. Tenían todo planeado para el viernes. Pero yo no iba a esperar a que la guerra llegara a mi puerta. Iba a elegir mi propio campo de batalla. Esa noche, tomé el teléfono y marqué el número de Lidia. «Mamá, ¿estás bien? ¿Pasó algo?», contestó, su voz cargada de una falsa preocupación que ya no me engañaba. «Estoy bien, mija». «Solo un poco revuelta», dije, inyectando un temblor en mi voz. «He estado pensando mucho en la casa, en el futuro, y creo que es hora de hablar, de poner las cosas en orden». Hubo un silencio cargado de electricidad al otro lado de la línea. Podía casi escuchar los engranajes girando en su cabeza. «Claro, mamá. Claro que sí», dijo finalmente, tratando de sonar casual. «¿Cuándo quieres que hablemos?» «Quiero que vengan a cenar. Mañana, jueves. Quiero que vengan tú y tu hermano. Y también dile a tu tía Benita que venga. Quiero que toda la familia esté presente. Tengo que comunicarles una decisión importante». «Mañana. Jueves», repitió, y pude sentir su emoción contenida. Estaba cayendo en la trampa. Pensaría que su plan había funcionado tan bien que yo misma iba a entregarles todo en bandeja de plata. «Sí, mamá. Por supuesto. Ahí estaremos. No te preocupes por nada, nosotros llevamos el postre». «No, mija», le dije, y esta vez mi voz fue firme. «No traigan nada, yo voy a cocinar. Quiero prepararles sus platillos favoritos, como en los viejos tiempos». Colgué el teléfono. La invitación estaba hecha, la trampa perfectamente cebada. Iba a darles una última cena, una cena para recordar. Iba a alimentarlos por última vez con la comida que los había criado, en la casa que habían pagado con mi sudor, justo antes de arrancarles de las manos todo lo que creían que les pertenecía. El jueves por la noche, la operación Mamá Gallina llegaría a su fin. El jueves, la casa olía a hogar, olía a mi historia. Desde temprano, me moví por la cocina con una precisión que había olvidado que poseía. No era la actuación de una anciana frágil, era el ritual de una matriarca preparando su última ofrenda. Para Ramiro, preparé el mole. Un mole espeso, oscuro, complejo, cuya receta había pasado de mi abuela a mi madre, y de mi madre a mí. Un platillo que requería paciencia y amor. Dos cosas que él había despreciado. Mientras tostaba los chiles y molía las especias, recordaba sus manitas de niño robando trozos de pollo de la olla, su risa llenando la cocina. El contraste entre el recuerdo y la realidad era una herida abierta. Para Lidia, preparé chiles rellenos de queso, capeados a la perfección. Recordaba cómo, de niña, se sentaba en el suelo de la cocina a desvenar los chiles conmigo, con sus deditos torpes. Era su platillo favorito, el que siempre pedía en sus cumpleaños. Ahora, mientras batía los huevos para el capeado, me preguntaba si alguna vez, al saborearlos, recordaría esos momentos, o si para ella la comida era solo eso, combustible para sus ambiciones.
Puse la mesa con el mantel bordado que solo usaba en Nochebuena. Saqué la vajilla buena, la que me regalaron en mi boda. Cada plato, cada cubierto, era un fantasma del pasado, un testigo silencioso de décadas de celebraciones, de risas, de llantos, de vida. Mi hermana Benita fue la primera en llegar. Ella era una mujer sencilla, de buen corazón, pero fácilmente influenciable. Sabía que mis hijos la habían estado manipulando, llenándole la cabeza con historias de mi deterioro. «Hermanita, ¿cómo te sientes?», me preguntó, abrazándome con una preocupación genuina. «¿Estás segura de que debías cocinar tanto? Te ves cansada». «Estoy bien, Benita. Mejor que nunca», le respondí, y por un momento la miré directamente a los ojos, esperando que viera la verdad. Pero ella solo vio a una anciana terca. Luego llegaron ellos, juntos. Lidia, con una sonrisa radiante y una botella de vino caro en la mano. Ramiro, con una expresión más contenida, pero con un brillo de anticipación en la mirada. Parecían dos herederos llegando a la lectura de un testamento favorable. «Mamá, qué delicia huele», exclamó Lidia, dándome un beso sonoro en la mejilla. «No debiste molestarte». «No es molestia, mija. Es un gusto», respondí, mi voz suave como la seda. La cena transcurrió en una atmósfera densa y extraña. Ellos hablaban de cosas triviales: el tráfico, el clima, los problemas de Lidia con su nueva sirvienta. Intentaban mantener una conversación normal, pero la tensión era palpable. Se sentía como la calma antes de una tormenta. Yo apenas hablaba, los observaba. Observaba cómo Ramiro devoraba el mole, el platillo que yo había tardado 8 horas en preparar, sin hacer un solo comentario. Observaba cómo Lidia cortaba su chile relleno con una delicadeza estudiada, más preocupada por sus modales que por el sabor. Comían la comida de mi amor mientras planeaban mi destrucción. Cuando terminaron, Lidia carraspeó, poniendo su servilleta de tela a un lado del plato. «Bueno, mamá, dijiste que tenías algo importante que decirnos. Te escuchamos». Ramiro se acomodó en su silla, inclinándose hacia adelante. Benita me miraba con nerviosismo. El momento había llegado. Respiré hondo. La calma que sentía era absoluta, casi divina. Los miré a los tres, uno por uno. «Sí», dije, mi voz clara y firme, sin rastro del temblor que había estado fingiendo durante semanas. «Tengo algo que decirles. Antes de hablar del futuro», comencé, mi voz cortando el silencio expectante. «Quiero que recordemos un poco el pasado». Me levanté lentamente de mi silla, un movimiento deliberado que atrajo todas las miradas. Caminé hacia el viejo trastero que estaba junto a la cocina y saqué un pequeño aparato. Una grabadora digital que Carmen me había proporcionado. Era pequeña, discreta, insignificante. La puse en el centro de la mesa bordada, junto al salero. Lidia frunció el ceño. «¿Qué es eso, mamá?» «Es una máquina de la verdad, mija», respondí con una sonrisa helada. «A veces la memoria falla, ¿no es cierto? Sobre todo la mía, últimamente. Así que he decidido empezar a grabar las cosas importantes, para no olvidarlas». Apreté el botón de play. La voz de mi hija llenó el comedor. Nítida, fría, inconfundible. Punto es que si se muere pronto, pues mejor, nos ahorramos problemas. Si no, con el papel del doctor basta para incapacitarla. El color desapareció del rostro de Lidia. Se quedó rígida, con el tenedor a medio camino de su boca. Ramiro abrió los ojos como platos. Su mandíbula se aflojó. Mi hermana Benita se llevó una mano a la boca, un jadeo ahogado escapando de sus labios. Presioné otro botón. Ahora era la voz de Ramiro, grabada por el teléfono de Jimena. «El doctor Morales ya está listo. Dice que el viernes por la mañana es perfecto. Va a venir a la casa, le hará unas pruebas sencillas y con eso redacta el informe». El silencio que siguió fue atronador. Se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, cada segundo un martillazo en la conciencia de mis hijos. Ramiro fue el primero en reaccionar. «Mamá, eso está sacado de contexto. Estábamos preocupados por ti, eso es todo», balbuceó, pero su voz no tenía convicción. «¿Preocupados?», repetí, mi voz goteando un sarcasmo que no sabía que poseía.
preocupados por si se me quemaban los frijoles, o preocupados por si tardaba demasiado en morirme para que pudieran vender la casa. En ese preciso instante, sonó el timbre. Un sonido claro y autoritario que hizo que todos saltaran en sus asientos. Yo abro, dije con calma. Caminé hacia la puerta principal. Al abrirla, dos figuras entraron en la casa. La abogada Carmen Rojas, con su traje impecable y una carpeta de cuero bajo el brazo, y don Eladio, con su rostro solemne y la dignidad de un roble. Cerré la puerta detrás de ellos y los conduje al comedor. La escena que encontraron era un cuadro de desolación. Ramiro y Lidia, pálidos como la cera. Benita, llorando en silencio. «Buenas noches», dijo Carmen, su voz resonando en la habitación. «Veo que ya empezaron la reunión familiar. No se preocupen, no interrumpimos nada. De hecho, hemos venido a concluirla». Se acercó a la mesa y colocó su carpeta de cuero sobre el mantel bordado, justo al lado de la grabadora. La abrió con un movimiento rápido y preciso. Como única y legítima propietaria de este inmueble, comenzó Carmen, mirando directamente a Ramiro y a Lidia. La señora Amalia ha tomado, en pleno uso de sus facultades mentales, nuevas disposiciones sobre su patrimonio. Sacó 2 documentos de la carpeta. Puso el primero frente a Lidia. Este es el Nuevo Testamento de su madre. Le sugiero que lo lea. En resumen, quedan ambos desheredados. Luego, puso el segundo documento frente a Ramiro. Y este es un fideicomiso. La propiedad de esta casa ha sido transferida a la señorita Jimena Rojas Torres. Esta casa, y todo lo que hay en ella, ya no está, ni estará nunca, a su alcance. El clímax no fue un grito, fue un silencio absoluto. El silencio de 2 vidas que acababan de estrellarse contra un muro de consecuencias. El silencio de la justicia, servida fría, en la misma mesa donde yo les había servido mi amor por última vez. El silencio se rompió. Pero no fue Ramiro, el hombre de la casa, quien habló, fue Lidia. Su rostro, antes pálido, se congestionó de un rojo furioso. Se puso de pie de un salto, tirando la silla hacia atrás con un ruido estrepitoso. «Esto es ridículo», siseó, su voz temblando de rabia. «Es ilegal». «La manipulaste», gritó, señalándome con un dedo acusador. «Ella no está bien de la cabeza, todos lo saben. Tú, tía Benita, tú lo has visto. Diles». Todos los ojos se volvieron hacia mi hermana. Benita, con el rostro bañado en lágrimas, se levantó lentamente. Miró a Lidia, su sobrina, la niña que había ayudado a criar, y en sus ojos ya no había confusión, solo una profunda y amarga decepción. Caminó alrededor de la mesa y, con una fuerza que nadie le conocía, le plantó una bofetada a Lidia en pleno rostro. El sonido resonó en el comedor como un disparo. «¡Cállate!», sollozó Benita. «¡Cállate, malagradecida! ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que tu madre ha hecho por ti, me das asco». Se volvió hacia mí, sus hombros sacudidos por el llanto. «Perdóname, hermanita, perdóname por ser tan ciega, por creerles». Lidia se quedó paralizada, con la mano en la mejilla enrojecida, su expresión una mezcla de shock y humillación. Su histeria se desinfló, dejando solo el patetismo de su codicia al descubierto. Ramiro, por otro lado, se había encogido en su silla, no gritó, no protestó, simplemente se derrumbó. Apoyó los codos en la mesa y escondió el rostro entre las manos. Su cuerpo se sacudía en silencio. No era el llanto de un hombre arrepentido, era el llanto de un cobarde que ha sido atrapado. El llanto del niño que sabe que el castigo es inevitable. Don Eladio, que había permanecido en silencio como una estatua de granito, dio un paso al frente. Su mirada se posó en Ramiro. «Tu padre», dijo don Eladio. Su voz grave y llena de desprecio, era un hombre de palabra, un hombre de honor. «Me daría vergüenza que vieran lo que te has convertido. Has deshonrado su nombre y su memoria». Cada palabra era un golpe. Ramiro se encogió aún más, como si quisiera desaparecer. Carmen, la abogada, observaba la escena con una calma profesional, pero con una chispa de satisfacción en los ojos.
Los documentos son perfectamente legales y han sido debidamente notariados, dijo, como si dictara un obituario. Cualquier intento de impugnarlos será inútil y solo les acarreará más gastos legales. Mi consejo es que acepten la decisión de su madre y se retiren. Se hizo el silencio de nuevo, un silencio final. Lidia, derrotada, recogió su bolso del suelo, sin atreverse a mirar a nadie. Ramiro se levantó pesadamente como un anciano. No dijeron adiós, no pidieron perdón. Simplemente caminaron hacia la puerta, dos fantasmas expulsados de su propio pasado. Cuando la puerta se cerró tras ellos, un peso inmenso pareció levantarse de la casa. Benita me abrazó, llorando sobre mi hombro. Don Eladio puso una mano firme sobre mi brazo. La confrontación había terminado. No había habido policía, no había habido gritos de justicia, solo la cruda y desoladora verdad. Y la implosión de una familia, destruida no por una tragedia, sino por la simple y vulgar podredumbre del corazón humano. No hubo llamadas, no hubo mensajes. Después de esa noche, un silencio profundo y absoluto se instaló entre mis hijos y yo. Era como si, al cruzar el umbral de mi puerta, hubieran dejado de existir no solo para mí, sino para el mundo que habíamos compartido. Las noticias me llegaban a través de terceros, fragmentos de vidas que se desmoronaban, traídos por el viento de los chismes del barrio que doña Flora, mi vecina, me entregaba junto con el periódico por las mañanas. El taller de Ramiro, me contó, finalmente había cerrado. Sin el salvavidas financiero que yo representaba, sus deudas se lo habían comido vivo. Tuvo que vender las herramientas y el viejo elevador hidráulico por una miseria para pagar a sus acreedores más urgentes. Lo habían visto, decía doña Flora, trabajando como mecánico en una gasolinera en la salida de la ciudad, con el uniforme manchado de grasa y la mirada perdida. El hombre que quería ser su propio jefe ahora obedecía las órdenes de un muchacho de 20 años. Su castigo no fue la cárcel, sino la mediocridad, una vida entera enfrentado al espejo de su propio fracaso, sin nadie a quien culpar más que a sí mismo. Lo de Lidia fue más silencioso, pero quizás más cruel. Su esposo, el arquitecto, al parecer no tomó muy bien la noticia de que la herencia esperada se había esfumado. La fuente de ingresos que Lidia usaba para mantener su estilo de vida se había secado. Tuvieron que vender la camioneta nueva, cancelaron su membresía en el club de campo. Doña Flora, cuya sobrina limpiaba en la casa de una de las amigas de Lidia, escuchó que la pareja peleaba constantemente por dinero. La fachada de la familia perfecta se había agrietado, revelando los cimientos podridos de un matrimonio basado en las apariencias. El castigo de Lidia fue la humillación, fue tener que vivir la vida que tanto despreciaba, una vida normal, sin lujos, a la vista de todas esas vecinas a las que tanto había intentado impresionar. Escuchaba estas historias con una extraña sensación de desapego. No sentía alegría, no sentía Schadenfreude, esa palabra alemana para el placer derivado de la desgracia ajena, pero tampoco sentía lástima. Sentía nada. Eran las consecuencias lógicas de sus propias acciones, tan inevitables como la noche sigue al día. Habían sembrado vientos de codicia y ahora cosechaban tempestades de miseria. Yo, por mi parte, empecé a respirar de nuevo. El aire en mi casa se sentía más ligero. Los rincones oscuros donde antes se acumulaba la tensión, ahora se llenaban de la luz del sol que entraba por las ventanas. El silencio ya no era pesado y opresivo, era pacífico. Una tarde, mientras regaba las macetas del patio, vi a Ramiro pasar en su viejo auto destartalado por la calle de enfrente. Redujo la velocidad al pasar por mi casa. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo a través de la distancia. Vi su rostro, más viejo, más cansado. No me saludó, solo aceleró y desapareció en la esquina. En ese momento, comprendí la naturaleza de su verdadero castigo. No era la pobreza ni el fracaso. Era tener que vivir el resto de sus vidas, sabiendo que habían intentado destruir a la única persona en el mundo que los había amado incondicionalmente, y habían fallado. Era vivir con el conocimiento de que su madre,
La viejita que creían frágil y confundida había sido más fuerte, más inteligente y al final más implacable que ellos. Y esa era una deuda que nunca, jamás podrían pagar. Un mes después de la última cena, decidí que era hora de limpiar, no solo el polvo de los muebles, sino los fantasmas del pasado que aún se aferraban a las paredes de mi casa. Llamé a Jimena, a mi hermana Benita y a don Eladio. Les dije que necesitaba ayuda para hacer una limpieza profunda. Entendieron de inmediato que no me refería a los pisos. El sábado por la mañana nos reunimos en la sala. Puse una cumbia vieja en la radio, abrí todas las ventanas y empezamos la tarea. El objetivo era el cuarto de huéspedes, que durante años había servido como un almacén de los restos de las vidas de mis hijos. Cajas con sus trofeos de la escuela, su ropa vieja, sus juguetes rotos. Cada objeto era un ancla a un pasado que ya no existía. Comenzamos a empacar todo en grandes cajas de cartón. No era un acto de rabia, sino un exorcismo tranquilo. Cada caja que cerrábamos era una puerta que se cerraba para siempre. Jimena encontró su viejo oso de peluche, el que Lidia le había regalado y que tenía un ojo colgando. Lo miró por un momento y luego, con una pequeña sonrisa triste, lo puso en una caja destinada a la donación. «Que alguien más le dé una nueva historia», dijo en voz baja. Benita encontró una caja de herramientas de juguete que había sido de Ramiro. Recordó en voz alta cómo él soñaba con ser inventor. Su voz se quebró un poco, pero luego respiró hondo y la puso en la caja. «Los sueños también caducan», murmuró. Don Eladio, con su fuerza silenciosa, se encargó de las cosas más pesadas, moviendo cajas y muebles viejos sin una sola queja. Su presencia era un pilar de apoyo, un recordatorio de que la lealtad verdadera existía. El momento más difícil para mí llegó cuando encontré un viejo álbum de fotos en el fondo de un armario. La portada de terciopelo azul estaba gastada. Dentro, las fotos de sus infancias. Ramiro en su primera bicicleta, sin dientes. Lidia con su vestido de primera comunión, sonriendo tímidamente. Los tres juntos en la playa de Acapulco, el verano después de que Eladio murió, abrazados, sonriendo a la cámara, una familia unida contra el mundo. Me senté en el suelo, con el álbum en mi regazo, y las lágrimas que creí secas volvieron a brotar. Lloré por esos niños que ya no existían. Lloré por la madre joven y llena de esperanza que yo había sido. Lloré por la inocencia perdida y por el amor que se había podrido hasta convertirse en veneno. Jimena se sentó a mi lado y me rodeó con sus brazos. No dijo nada, solo se quedó allí, compartiendo mi dolor en silencio. Después de un rato cerré el álbum. Lo miré por un largo momento. Luego, con un gesto decidido, me levanté y caminé hacia la pila de cajas. Tomé el álbum y lo coloqué con cuidado dentro de una, boca abajo. No podía tirarlo, era parte de mi historia. Pero ya no necesitaba tenerlo a la vista. Era hora de guardarlo, de cerrar ese capítulo. Al final del día, el cuarto estaba casi vacío. El aire se sentía más limpio, más ligero. Habíamos llenado 10 cajas grandes. Al día siguiente, un camión de una organización benéfica vendría a recogerlas. Los fantasmas de Ramiro y Lidia serían entregados a extraños para que encontraran quizás un nuevo propósito. Esa noche, los 4 nos sentamos en la cocina, agotados pero en paz, comiendo sándwiches y bebiendo agua de Jamaica. Nos reímos de un chiste tonto que contó don Eladio. Y en ese momento, rodeada de mi hermana leal, mi amigo incondicional y mi nieta valiente, me di cuenta de que no había vaciado mi casa, la había recuperado y la estaba llenando de nuevo, no con los fantasmas del pasado, sino con la presencia cálida y real de mi verdadera familia. Ha pasado un año. Hoy es mi cumpleaños número 71. No hay fiesta, no hay ruido, solo el sol de la mañana entrando por la ventana de la cocina y el olor a café recién hecho. Hace unos meses, recibí una carta. Venía de otra ciudad, y reconocí la caligrafía perfecta y controlada de Lidia. La dejé sobre la barra de la cocina durante 3 días antes de atreverme a abrirla. No era una súplica. No era una disculpa apasionada. Era una carta fría, casi clínica,
llena de autojustificaciones. Hablaba de la presión y de las malas decisiones, como si sus acciones hubieran sido un accidente, un resbalón, y no una elección consciente. No pedía perdón para mí, sino absolución para ella. La leí una vez, la doblé cuidadosamente y la guardé en el fondo de un cajón, junto a las garantías vencidas y los manuales de aparatos que ya no tengo. Hay cosas que no merecen ni la energía de la rabia. La fonda la vendí. El ritmo ya era demasiado para mis rodillas. Con una parte de ese dinero y el resto de mis ahorros, compré este pequeño departamento en una zona más tranquila de la ciudad. Tiene un pequeño balcón que he convertido en mi santuario. Mi jardín. Jimena viene a verme todos los fines de semana. Está estudiando para ser enfermera geriátrica. Dice que quiere cuidar a los ancianos, protegerlos. A veces, en sus ojos, veo el reflejo de la batalla que libramos, y sé que la ha marcado para siempre, pero la ha hecho más fuerte, más compasiva. Ella es mi orgullo, mi legado viviente. Esta noche, para celebrar mi cumpleaños, no hay un gran pastel, solo un panqué de naranja que horneamos juntas Jimena y yo. Benita y don Eladio están aquí. Somos los 4, mi familia. Después de cantar una versión desafinada de las mañanitas, Jimena trae una sola vela y la pone en el centro del panqué. Busca un encendedor, pero yo la detengo. «Espera, Milla», le digo. Voy al cajón de las cosas inútiles y saco la carta de Lidia. Regreso a la mesa. Mis 3 seres queridos me miran, sin entender. Con calma, enrollo la carta hasta convertirla en un tubo apretado. Tomo un cerillo, lo enciendo y prendo fuego a la punta del papel. La carta de mi hija, con todas sus excusas y su falta de alma, se convierte en la antorcha que enciende la vela de mi nueva vida. Observamos en silencio cómo la pequeña llama consume el papel, convirtiendo las palabras de traición en cenizas grises que caen sobre el plato. La vela ahora brilla con una luz firme y clara. Soplo la vela. No pido un deseo. No lo necesito. Lo tengo todo aquí mismo. Miro los rostros que me rodean, iluminados por la pequeña llama, y sonrío una sonrisa genuina, tranquila. Durante años, mi cocina alimentó sus cuerpos. Hoy, las cenizas de su traición encienden la luz de mi nueva vida. Descubrí que el único patrimonio que realmente importa es la paz, y esa nadie me la puede quitar.